que el flujo de potencia es fundamental porque me está dando el estado del sistema, cuando está todo normal, en un determinado momento. No es evolucionando en el tiempo, no, no, no. Quiero saber a las 11:30 de la mañana, dada la demanda que existe en todos los nodos, cómo es la distribución de flujos de potencia y de tensiones en todas las barras del sistema. Entonces el flujo de carga me habla de la normalidad del sistema a través de conocer el estado del sistema. Donde el estado del sistema son las tensiones en todas las barras del sistema. Por ejemplo, mi gran amigo, el diagrama este que tengo acá, unifilar, de 4 barras, 1, 2, 3 y 4, donde existe en realidad una quinta barra, pero está marcada acá. ¿Cuál sería esa barra? ¿Se entendió la pregunta? No sé, la JK. La J. Barras, las barras son estas, ¿no? Barra I, J, M y K. Esas son las barras. Sí. No, los otros son ramas, Rams, líneas de transmisión. Aclara un poquito lo que decís. No, no, no. Ah, vos decís las barras ficticias. No. Hay una barra que no está y que no está marcada, pero que siempre está. La barra tierra. La barra tierra está dando vuelta ahí. Todo está referenciado a tierra acá. Por lo tanto, el generador esta tierra, esta demanda, hay una tierra, esta tierra, y todo está conectado por una tierra. ¿Se entiende esto? Es muy importante. ¿Por qué? Porque las ecuaciones que van a resultar, o las ecuaciones que tenemos que encontrar, son linealmente independientes. Las que tenemos que encontrar deben ser linealmente independientes. Resulta que si uno mete la, unas ecuaciones que vinculan a la malla o al nodo tierra, las ecuaciones se tornan linealmente dependientes. Es como que no se la pone porque es la malla que tengo o el nodo de referencia del cual no hace falta, porque si no, si yo agrego las ecuaciones correspondientes a tierra, me transforman el sistema en un sistema linealmente dependiente. Entonces no la pongo. Está. La malla tierra siempre está. Cuando uno empieza a hablar de la matriz, por ejemplo, admitancia de barra, que es una matriz importantísima, que lo vamos a ver acá, esa matriz admitancia de barra es cuadrada, la matriz, de orden n por n. O sea, un número n, donde el n solamente van a significar las barras UI, UJ, UM y UK. No está incluida la barra tierra. No está incluida. ¿Por qué? Porque hace referencia esa matriz a las ecuaciones que vamos a poder formar linealmente independientes. ¿Para qué queremos tener una ecuación que sea linealmente dependiente? ¿Cierto? No tiene sentido tener una ecuación que sea linealmente dependiente. No me aporta, digo, a la resolución de las ecuaciones. Entonces, este esquema, este diagrama unifilar, porque ya hemos dicho un hilo, pero detrás de ese hilo, que es solamente un dibujo, existen las 3 fases. Pero si decimos que el sistema está trabajando todo normal, también estamos diciendo que el sistema está totalmente balanceado.
Y si digo que si está balanceado o equilibrado, estoy diciendo que lo que le pasa a la fase A es lo mismo que le pasa a la fase B y a la C, solo que están desfasadas 120 grados las corrientes, las tensiones. Por lo tanto, es lícito hacer este diagrama, analizar qué pasa en este hilo y gráficamente no queda manchado, ¿cierto?, de 3 líneas por acá. Si sabemos que una línea de esta indica, me está diciendo que hay 3 líneas por atrás. Y las representaciones gráficas son ciertos generadores que me están inyectando una potencia SG en la barra I, donde la barra I tiene una tensión I, donde la barra J tiene una tensión J, fasoriales todas, donde hay una demanda SB manda J. En la barra K tengo saliendo ramas o llegando ramas, hay ramas, ¿cierto?, que se conectan entre las barras, donde está el generador K, que me inyecta una potencia SGK, y tengo una demanda SBK. Y en el M también tengo un generador M. Tengo entonces las tensiones UI, UJ, UK y UM. Y entonces, el estado del sistema serán las tensiones. Yo puedo encontrar las tensiones en las barras. Luego, cuando ya encuentro UI, UJ, UK, UM, y como conozco cuánto valen las impedancias de todo el sistema, haré, qué sé yo, UI menos UJ dividido en la impedancia, me dará la corriente. Y si hago I cuadrado por R, me dará la potencia que está circulando. Mejor dicho, me dará las pérdidas que tengo por este sector. Y si hago U cuadrado sobre la impedancia, me estará dando la potencia que va a estar circulando. O si hago UI menos UJ, tendré una diferencia de potencial, la divido en la potencia, tengo la corriente, ese I cuadrado por R, como ya les dije, dará la potencia activa, y el I cuadrado por X, que está por acá, me dará la pérdida reactiva que tengo. Entonces voy encontrando, a partir de haber encontrado el estado del sistema, puedo encontrar pérdidas, potencias que circulan, las corrientes, todo lo demás. Todo lo demás. Como ustedes ven, este es un diagrama unifilar. Es solo un esquema. Me dice cosas, pero ya hemos dicho que con esto no puedo calcular nada. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces a continuación? Tengo que modelar cada uno de estos sistemas, de estos elementos, el generador, las líneas, la demanda, y armar un diagrama de impedancias y ponerlas en por unidad. Y a partir de ahí empezamos a los cálculos que van a tener lugar, ¿no? Eso desde el diagramita. El programa, ya esto cuando nos metamos de nuevo vamos a pasar el índice, pero solo quería hacer un breve comentario como introducción y que ustedes ya empiezan a sentir, digamos, la importancia que tiene este estudio para nosotros. Hemos dicho entonces que se parten de las siguientes hipótesis: que el sistema posee esa simetría de generación y de carga, y eso me lleva a que el sistema es equilibrado. Entonces, como está equilibrado, solo lo que se modela va a ser la malla de secuencia directa. ¿Se acuerdan eso? Si el sistema es equilibrado y simétrico, la única presencia es la malla de secuencia directa. ¿Por qué la secuencia directa? Porque las otras, la homopolar y la inversa, se añaden cuando existe un desequilibrio en el sistema. Y además porque la directa es la única que contiene una fuente de tensión. En cambio, la malla de secuencia inversa y homopolar no tienen fuentes de tensión. Y solo aparecen
y se las conectan en el punto de falla cuando aparece la falla. Eso ya vamos a ver bien cuando veamos cortocircuito. Entonces, como posee sistema de generación, puedo hacer un sistema unifilar, puedo trabajar entonces con la malla de secuencia directa, y hemos dicho que opera en un estado normal y estacionario. La frecuencia permanece constante, todo está como funcionando constante, además se estudia en un momento determinado. ¿Qué me permite entonces el estudio de flujo de carga? El estado del sistema. Me permite encontrar el estado del sistema. ¿Qué significa ese estado del sistema? Las tensiones en todas las barras. Resulta que para hacer ese cálculo, nosotros tenemos que partir como datos de los valores de la demanda. Nosotros la demanda la vamos a tener como datos. ¿Aportados por quién? Aportados por Gamesa. Entonces, la demanda va a ser un dato dado a priori, es decir, antes del cálculo yo ya tengo esos datos. Otro dato que voy a tener es la topología del sistema, donde la topología significa el camino, ¿cierto? Dado por las conexiones, la estructura que decíamos cuando analizamos un sistema. La topología sería el camino, los caminos que tengo de la red, la estructura que yo tengo de mi sistema. Porque eso también es dato. La demanda, la topología. Y luego, las impedancias óhmicas de todo el sistema pasivo, los trafos, las líneas de transmisión, eso me estará dando entonces las impedancias del sistema. Esos van a ser nuestros datos para el estudio. La demanda en el determinado momento, la topología en ese momento y los valores de impedancia de las impedancias del sistema pasivo. Vamos a ver, ese es el primer puntito, que si yo tengo un sistema eléctrico de potencia de N, 1, 2, 3, 4 barras. Cuando tengo un sistema de 4 barras, van a resultar, eso lo vamos a descubrir, 2n ecuaciones no lineales independientes. De tal manera que voy a conseguir, en el caso de 4 barras, 8 ecuaciones, donde esas ecuaciones van a relacionar tensiones y potencias. Y van a haber 6n variables. O sea, miren el problema matemático que surge acá. Dado el sistema entonces de n barras, voy a encontrar solamente 2n ecuaciones que van a ser no lineales, independientes. Pero voy a tener 6n variables. O sea que voy a tener mayor cantidad de variables que ecuaciones independientes. Por lo tanto, en teoría es un sistema que no se podría resolver. Vamos a tener que plantear algunas hipótesis para reducir esa cantidad de variables que no conozco. De 6n variables que son incógnitas, reducirlas a 2n variables para que puedan ser solucionadas con 2n ecuaciones. Y eso vamos a ver cómo se hace. Las variables que vamos a estar siempre trabajando en flujo de carga son estas 6. Las tensiones, el módulo y ángulo, las potencias generadas, tanto activa como reactiva, y las potencias de demanda, tanto activas como reactivas. Estas son las generadas en las barras I, y estas son las potencias de demanda en las barras I. Fíjense que todo ahora es con subíndices, ¿no? Barra I, barra K, barra M, barra J, donde J será de 1 hasta un cierto valor. ¿Sí? Esas notaciones que son notaciones de matemática para poder trabajar con matrices y para poder trabajar de manera de utilizar algoritmos computacionales.
como las ecuaciones van a ser como las ecuaciones que se producen, que se generan cuando uno hace el análisis de esto, son de tipo no lineales. Luego de hacer esa operación de reducir de las 6n incógnitas a 6n, a 2n incógnitas, porque tengo 2n ecuaciones linealmente independientes, esas ecuaciones no lineales no las puedo encontrar utilizando los métodos convencionales de ecuaciones lineales, que es despejar, ¿se acuerdan de toda esa historia? Sino que se tienen que utilizar métodos iterativos. Entonces, las ecuaciones son algebraicas, no lineales, y que las podré encontrar no despejando, porque no se puede, sino utilizando métodos iterativos. Y hay dos métodos iterativos fundamentales. Uno es el Gauss-Seidel, que se puede decir que es un método histórico, pero que tiene mucho concepto detrás. Entonces vemos ese concepto, cómo funciona el algoritmo. Y luego nos metemos sí en el método de Newton-Raphson, que es otra forma de solucionar ese sistema de ecuaciones. Son maneras diferentes de solucionar iterativamente el sistema de ecuaciones no lineales, y es el método que actualmente se utiliza en los programas computacionales, el Newton-Raphson. No tanto el original, que es el que vamos a presentar, sino variantes del original, ¿no? Desacoplado, desacoplado rápido, etc. Todo eso vamos a ver. Luego, cuando, cuando calculamos, entonces, cuando yo resuelvo ese sistema de ecuaciones, lo que me va a entregar como solución de ese sistema de ecuaciones es el estado del sistema. O sea, yo calculo las tensiones del sistema. Y a posteriori, ¿qué calculamos? Los flujos de carga, las pérdidas, las potencias generadas en los generadores que no se especificaron inicialmente. Se calcula todo eso. Entonces, tengo por un lado la solución matemática de un grupo de ecuaciones. Pero resulta que yo tengo que agarrar esos números que me han salido. Por ejemplo, me dice, perdón que mueva la pantalla, la potencia que va de K a M, me sale la ecuación, me sale de resolver la ecuación matemática. La potencia Km es de 120 MVA. De otra manera me puede estar diciendo, la potencia es de 100 megavatios activa y qué sé yo, 30 MVA de potencia reactiva. Pero resulta que si me sale de 100, esta línea me dice en algún lugar de las características de la línea que su potencia límite es de 80. Entonces, matemáticamente me da una solución, pero resulta que cuando yo empiezo a comparar los valores que me están saliendo de un cálculo matemático y los llevo a las restricciones que tiene mi sistema para funcionar, tal vez no pueda funcionar con esos valores. Entonces, debo plantear un nuevo sistema de ecuaciones, variando algunas especificaciones, que ya vamos a ver qué va a significar todo eso. Varío las especificaciones, resuelvo de nuevo el sistema matemático, veo entonces las potencias, las tensiones, y capaz que ahora la potencia me queda 70, porque he cambiado algunas especificaciones. Entonces cuando resuelvo el sistema hacia acá, se me ha corregido y ha bajado debajo del límite. Pero la tensión U sub I, que tenía como límite 132 kilovoltios más 5% como límite de restricción, me está dando 140 kilovoltios. Y yo digo, bueno, no cumple con las condiciones de restricción ahora de tensión, cumple con la restricción de potencia,
pero no cumple con la restricción. Tengo que volver a reespecificar algunas variables, armo un nuevo sistema de ecuaciones y vuelvo a resolver el sistema de ecuaciones. ¿Hasta cuándo ese proceso? Ese proceso lo hago hasta que la solución de ese sistema de ecuaciones, que lo hago mediante un proceso iterativo del sistema de solución, me dé como resultado que todas las variables involucradas estén dentro de sus restricciones. Y en ese momento yo digo, tengo el estudio de flujo de carga como solución. Porque lo otro es una solución del flujo de carga matemática. Pero luego esa solución matemática tiene que ser también solución del sistema con restricciones de los valores y parámetros eléctricos. ¿Se ha entendido esto? Más o menos, digo, ¿se ha entendido? Sí, sí. Vamos a ver esto en el... He calculado por toda la generación de ciclo de mañana. Bien. Y lo que acabo de decirles, este diagramita en bloque que yo he armado para tratar de especificarlo lo mejor posible, así en una cuestión como un diagrama en bloque, ¿no? Que a veces es bien visual. Mire cómo es el diagrama en bloque para hacer el estudio de un flujo de carga. Primero, vamos a modelar el sistema. O sea, ¿se acuerdan? Tenemos recién el esquemita ese que me informa de alguna cosa, pero no puedo hacer ningún cálculo, por lo tanto tengo que modelar al sistema. Tengo que transformarlo en una especie de diagrama de impedancias en el cual se pueden aplicar la matemática ahí sobre el sistema. O sea, modelo el sistema. Y cuando modelo el sistema, armaré lo que se llama la Y de barra, que ustedes la han visto, la Y de barra ya en circuitos eléctricos. Aquí vamos a repasarla tal vez de una manera un poco diferente, pero ustedes ya han visto como concepto la Y de barra. De nuevo, las matrices, cuando ustedes trabajan con matrices, están trabajando con sistemas de ecuaciones, puestos de alguna manera a esas ecuaciones. Luego que armo la Y de barra, voy a especificar esas restricciones que hablamos recién, o sea, la tensión de barra tiene que moverse entre más o menos 5%, las potencias de las líneas tienen que tener un límite, por ejemplo, de no más de, qué sé yo, de 50 megavatios. O sea, voy cargando datos en el cual cada línea, cada elemento tiene una restricción. De tal manera que cuando la matemática me entregue un número, veo si ese número está dentro de la restricción para decir, entra dentro de la restricción o no está dentro de la restricción. Si no cae dentro del campo que se puede, de la tolerancia, tendré que rehacer todo el cálculo. Entonces, especifico las restricciones, cargo los datos de la demanda, se acuerda que nosotros necesitamos los datos de la demanda. Cuando yo armo la Y de barra, vamos a ver que acá está metida la topología. En el armado de la Y de barra está metida el análisis de la topología. Eso lo voy a meter ahora mismo. El armado de la topología y los valores Z de los Z pasivos, los Z de los elementos pasivos. O sea, cuando yo modelo el C y armo la Y de barra, cuando armo la Y de barra, para armarla, ya vamos a ver esto, necesitamos contar como dato la topología del sistema y tener cuáles son las impedancias de los elementos pasivos. Entonces, luego, bueno, cargo los datos de la demanda. Esto me lo está dando Camesa, porque cuando yo hago un flujo de carga digo, mañana quiero saber a las 12 de la mañana
¿cómo estará mi sistema eléctrico de potencia? ¿Cuáles serán sus tensiones o potencias a las 12 de la mañana? Me interesa saber a las 12. Entonces, Camesa me avisa cómo van a ser, ya por su pronóstico, porque he hecho un pronóstico de la demanda, me avisa, con un cierto error, por supuesto, cuánto van a ser, por el análisis probabilístico que tienen, los valores de demanda en los diferentes puntos del sistema. Entonces, cargo esos datos de demanda que me dio Camesa. Y hago lo siguiente. Inicializo un contador de estudios, M igual a 0. Entonces realizo el primer estudio de flujo de carga, el estudio de flujo de carga matemático, el estudio M de flujo de carga matemático, o sea, armo las ecuaciones, resuelvo las ecuaciones por el método iterativo, ¿se acuerdan que las ecuaciones eran no lineales, algebraicas? Entonces tengo que resolver ese grupo de ecuaciones, entonces armo ese flujo de carga, realizo el estudio del flujo de carga matemático, y entonces, como m era 0, m igual a 0 más 1 me da 1, o sea, armé ese estudio en el estudio número 1. Supongo que ya están acostumbrados ustedes al manejo de algoritmos, ¿no? En ese momento, especifico las variables, vamos a ver que uno tiene que especificar las variables. ¿Se acuerdan que las variables habíamos dicho que eran 6? Las tensiones fasoriales, las potencias fasoriales y las demandas fasoriales, las potencias generadas fasoriales y las potencias de demanda. Soluciono entonces el sistema de ecuaciones mediante Gauss-Seidel y Newton-Raphson, o Newton-Raphson, y encuentro los valores de tensión, el estado del sistema. Luego, ¿qué hago? Con eso calculo los flujos y las corrientes y las pérdidas. Y digo, me pregunto, y pregunto al sistema, ¿todas las variables encontradas están dentro de su límite? ¿Se acuerdan? Dadas por las restricciones que teníamos. Si están dadas por el límite, entonces yo digo, el flujo de carga matemático que acabo de encontrar es el flujo de carga exitoso, ¿eh? El flujo de carga que yo voy a decir, los valores de mañana al mediodía son estos. Resulta que si no están dentro de si no están dentro de esas restricciones, o dentro de los límites, mejor dicho, no. Vuelvo para arriba. Digo, realizo el estudio M, el de flujo de carga, o sea, el próximo estudio. M es igual a M más 1. Ya M era 1 acá, entonces M es igual a 2. Voy por el estudio número 2. Especifico de nuevo las variables de los distintos tipos de barra. Voy acá para el estudio M. Epa, no quiere. Aquí debe estar una historia. Acá. Ahí está. Especifico las variables de los distintos tipos de barras entonces para el estudio M. Como M es igual a 2, especifico nuevas variables, porque tengo que tocar algunas variables. ¿Se acuerdan esto de las variables? Yo tenía 6n variables, tenía 2n ecuaciones. Por lo tanto, de alguna manera yo tenía que transformar esas 6n variables en 2n variables únicamente, para que pueda tener solución con las 2n ecuaciones. Por lo tanto, de alguna manera yo tengo que especificar 4n variables. Esas variables las reespecifico acá, toco entonces las variables, armo un nuevo sistema de ecuaciones, las resuelvo, encuentro un nuevo flujo, nuevas corrientes, nuevas potencias, nuevos todo, y de nuevo me hago la pregunta, ¿las variables de este estudio M están dentro del límite? Sí, no. Si es sí, flujo de carga exitoso. ¿Y qué obtengo en ese flujo? Yo les vuelvo a decir, todas las potencias, el operador dice, bueno, si están estas condiciones de demanda a tal hora con esta estructura, yo obtengo todas estas cosas que están acá. Y digo,
buenísimo, porque acá yo puedo trabajar, no va a haber ningún problema y puedo planificar qué va a pasar para mañana, qué va a pasar dentro de una semana, dentro de un mes. Ya vamos a ver las distintas aplicaciones que tiene un flujo de carga. Preguntas respecto de esto. No, es que por el momento no. Bueno, espero que sea catarata, porque ahora el agua no trae, la catarata no trae agua en este momento. Bueno, vamos a parar acá. Les cuento, ¿no? Cuando terminan de estudiar flujo, cuando van al examen, yo les digo, cuéntenme qué es un flujo de carga y cómo es la filosofía. Y tienen que saber explicarme en bloque. Es decir, no saberlo de memoria, lo pueden tener en la cabeza y entonces me van contando. Se modela, se arma la DG de barra, se especifica, se cargan los datos, se realiza el estudio matemático, después veo las restricciones, si no da, entonces vuelvo a tocar la... Si saben bien esto conceptualmente, se va adelante, digamos. Pero esta primera hoja junto con el diagramita en bloque de esto, es fundamental para entender cómo funciona el flujo de carga. Por supuesto que lo van a reentender cuando terminen como tema y van a entender muy bien qué significa este flujo de carga.